Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Bienvenidos a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. Como ustedes saben, hemos estado hablando de temas del agua que son los más preocupantes en la actualidad. ¿Por qué? Por las sequías que hemos estado sufriendo en nuestro país, que pues se debieron en parte a muchos incendios provocados por el ser humano. Con tal de plantar aguacates, mucha gente quemó sus terrenos, quemó sus tierras y los vientos del cambio climático hicieron de las suyas. Y nuestro país quedó hecho un desastre a partir del 2019, que cualquiera que vea en la NASA una imagen de nuestro país en ese año, hay incendios forestales por todo el país. Entonces, claro que la consecuencia son las sequías que estamos viviendo, que ahora son más severas y que están afectando sobre todo al norte de nuestro país. Todo el mundo sabe que el año pasado en Monterrey las personas no tenían agua para bañarse, ni para beber, ni para cocinar, y para nada. Entonces, sí es un problema que se extiende en todo el país, en todo el mundo lo están viviendo también, pero en México específicamente por estos problemas de los incendios, ¿verdad? De toda la vegetación que perdimos y al perder vegetación, pues obviamente vienen las sequías, porque los árboles jalan lluvia. Quiero recordarles que la función de un bosque siempre jala las nubes, ¿verdad? Produce las nubes, las llama para tener agua y ellos poder nutrirse, ellos poder vivir. Y esta agua tienen la capacidad de almacenarla, formando los acuíferos que conocemos y que son los que nos han salvado de algunas sequías. Gracias a esos acuíferos profundos, pues hemos logrado tener agua en algunas partes sin sufrir tanto, ¿no? Eh, y por otro lado también tenemos el problema de que el agua en nuestro país, bueno, en general, ¿no? La agricultura es la que lleva la mayor parte del consumo del agua y es un agua limpia, es un agua pura, que bien podríamos utilizar las personas y sobre todo aquellas colonias que no tienen ni una gota o lugares en el campo, en las zonas rurales que tampoco tienen de agua. Pues esto podría solucionarse si se redistribuyera el uso del agua. Por ejemplo, tendríamos la opción de que la agricultura usara aguas tratadas, tendríamos la opción de que las mismas personas que vivimos en nuestros hogares también tratáramos nuestras aguas residuales. Eh, la contaminación de los ríos que tenemos en todo nuestro país, pues también interfieren la industria, ¿verdad? La industria utiliza todo tipo de sustancias químicas para sus procesos de producción y desafortunadamente muchos de ellos pues no tienen um, la calidad suficiente en sus tratamientos para que los ríos no sean contaminados. Incluso la regulación en México nos dice que se tienen que tratar esas aguas, pero la regulación no se respeta o la supervisión de parte de las autoridades no se realiza como debe de ser. De tal forma que tenemos un río Lerma que está declarado biológicamente muerto y así varios ríos en nuestro país están afectados seriamente. Entonces, la cuestión del agua a nivel mundial se está volviendo una crisis, ¿verdad? Se está convirtiendo en crisis, ya que muchas montañas dejaron de tener nieve, de ahí pues los países se abastecían del agua. Aquí en Toluca pues tenemos un nevado que dejó de tener nieve desde hace varios años, como unos 5 o 6 años dejó de tener nieve regularmente como lo tenía antes. Entonces, eso disminuye la captación del agua para las ciudades y para todos los que dependemos del volcán, del Nevado de Toluca. Y por eso el sistema Cuitzamala, pues también ha tenido una reducción bastante seria, ¿verdad? Los niveles del río, de las lagunas y estos pozos, pues están en su más bajo nivel. Allá hay represas. Entonces, esa agua normalmente se va a la Ciudad de México, se viene a Toluca, se viene a varias partes, hasta Iztapan de la Sal también recibe de estas aguas. Pero cada año se está reduciendo porque las lluvias están disminuyendo. Entonces, pues las soluciones que podemos dar al problema del agua
pues también se están dando con nuevas tecnologías. Precisamente hoy tenemos a nuestro invitado. Él es Darío Santiago Rojas. Él es coordinador de ventas de Water Partner, que es una empresa, bueno, pues que él ahorita nos va a explicar en qué consiste, pero es parte de las soluciones que podemos proponer a la industria, a los hogares o incluso a la agricultura, ¿verdad? Sabemos que muchas plantas tratadoras de aguas residuales en nuestro país no funcionan porque los municipios no tienen el presupuesto necesario para poder pagar los gastos de electricidad o utilizar los químicos que normalmente se llevan en este proceso de purificación o de tratamiento de las aguas residuales. Entonces, pues tenemos que buscar soluciones a estos problemas del agua y a mí me pareció muy buena opción, muy buena alternativa, pues que conozcamos cuáles son esas alternativas tecnológicas que con sus innovaciones, pues nos permiten, ¿verdad? Hacer un buen tratamiento de aguas residuales. Buenas noches, Darío. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Carmen, aquí por invitarme y por la posibilidad de que tu auditorio conozca esta tecnología que precisamente lo que busca es acercar tanto al público en general como también a las empresas, a gobierno, esta tecnología que les permita hacer más accesible toda la parte del tratamiento de agua. Así es, Darío. Y bueno, háblanos un poquito, por favor, de qué es Water Partner. En Water Partner somos una empresa que estamos comprometidos con todo lo que es la parte de tratamiento de agua, con esta nueva tecnología que el día de hoy te vengo a presentar, que es la cavitación y el golpe de ariete, una tecnología que ya tiene varios años en la industria alimentaria, que se ha utilizado para distintos procesos y que hoy en día en una investigación que primero inició en Alemania y que ya tiene más de 10 años, se ha ido perfeccionando para poder aplicar hoy en día al tratamiento del agua. Water Partner es pionero en este tipo de tecnologías, sobre todo aquí en México, haciendo distintas opciones, ¿cómo se llama?, tanto económicas como también en la cuestión técnica para que se puedan adaptar a las necesidades que tenga cada persona, cada empresa o cada gobierno, para que precisamente puedan poner ellos también su granito de arena para precisamente cuidar nuestros recursos hídricos, que como tú ya mencionaste al principio de tu programa, pues hoy en día estamos viendo ya consecuencias muy graves en estados, digo, en lugares como Monterrey, que pues ya ha habido estos problemas muy graves de agua, donde ya el día a día es innegable que pues está, ¿cómo se llama?, trayendo consecuencias y a veces pues bastante graves, ¿no?, a la ciudadanía y a nuestro día a día. Así es, Darío. Y bueno, ¿nos podrías explicar un poquito cómo funcionan estas plantas de tratamiento de aguas residuales? Claro que sí, mira, para ello vamos a ver un pequeño video que va a ser, ¿cómo se llama? Muy, muy sencillito acerca de Sí, qué es claro. el proceso de cavitación para que lo puedan entender a maneras generales y de ahí les voy a contar un poquito más acerca de este proceso. Ok, de Entonces, acuerdo. voy a compartir mi pantalla y vamos a ver.
Esto es a grandes rasgos lo que es la cavitación. Ujú. Digo, ahorita no vamos a entrar tanto en detalles técnicos para que pues, sea más sencillo para todos poder comprender un poquito más cómo se llama lo que es esta tecnología, ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, tengo aquí una pregunta. Dime. Este, ¿Es posible que nos expliques así a grandes rasgos? Porque como también se escucha en programa de radio este programa, pues las personas del radio no pudieron ver la presentación. Pensé que tenía sonido. Ah, mira, Este, sí. ujú, Bueno, para aquellos que nos estén escuchando directamente, únicamente por radio, no tengan posibilidad de ver las pantallas, entrando en detalles muy concretos. Básicamente cómo funciona este sistema es que primero el agua es, ¿cómo se llama?, bombeada dentro del equipo y a través del rompimiento molecular, básicamente separa el agua y los contaminantes. Después de ahí, por medio de un aparato llamado electrocoagulador. Lo que se hace es que esos componentes sólidos, ¿cómo se llama? Los toma, que quedan suspendidos, y posteriormente pasa el agua por un último proceso de filtración, donde queda ya apta para lo que es para el consumo o directamente para ser regresada a la naturaleza y se puede utilizar directamente en varios procesos, como puede ser ¿cómo se llama? El riego o, ¿cómo se llama? También lo que es incluso para el consumo humano, ¿no? Entonces, eso es muy a grandes rasgos, digo, hay otros detalles más técnicos que ocupa el equipo, ¿cómo se llama? Cómo es, por ejemplo, el tipo del funcionamiento eléctrico, cómo funciona todo este dispositivo de carga magnética y de carga eléctrica, y también el tema de los filtros, ¿no? Pero eso es muy a grandes rasgos cómo funciona este proceso ¿cómo se llama? De la cavitación y el golpe de ariete. eso es. Entonces, bueno, aquí yo veo equipos pequeños, veo equipos grandes. Por ejemplo, ¿existen equipos que se pueden usar en casa? Sí, realmente aquí lo que es interesante con esta nueva tecnología que, como te comenté, ya tiene más de 10 años, Sí. el proceso original era para tratar separar residuos dentro de aguas negras relacionados con medicamentos. Esto fue una problemática que salió en Alemania, donde la Ujú, población es mayor y el uso frecuente de medicamentos empezó a generar ese problema. ujú, Entonces, en ese principio lo que se buscó era separar precisamente la solución, lo que no podía, esos medicamentos o esos desechos de medicamentos que venían en las aguas negras y que los procesos tradicionales no podían separar. Entonces, a ujú, partir de ahí se empieza a hacer todo este proceso de la cavitación y eso genera en que este equipo, que bueno, la cavitación como tal tiene muchos años de utilizarse en muchos otros procesos, sobre todo en la industria alimenticia, y se empieza a aplicar aquí este concepto a el tratamiento de agua. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Número uno, contra las plantas tradicionales, que el equipo realmente depende del tamaño de la cantidad de agua a tratar y también de la velocidad de tratamiento. Entonces, ¿esto qué significa? Que tú puedes tener una planta relativamente pequeña, no más grande, ¿cómo se llama?, de un transformador de emergencia, que puede tener cualquiera en su casa, o de un regulador, para en caso de una falla eléctrica, o incluso para hacerlo un término más sencillo, puede ser el tamaño más o menos de un automóvil pequeño. Estoy hablando de un auto a lo mejor como un Smart, que son autos muy pequeños, que uno puede tener en un patio o en cualquier parte de la casa, inclusive en una azotea, o en una pequeña parte de su parking para poder tener ahí la máquina y pueda tratar su propia agua en casa. O directamente, si se requiere para empresas, pues también este equipo se puede, ¿cómo se llama?, adaptar para un tamaño o una área, ¿cómo se llama?, que se tenga con un tamaño determinado, ya que no requiere, número uno, químicos, que eso es una enorme ventaja, por lo que no requiere realmente este cuidado que a veces es tan preciso, sobre todo en plantas tradicionales.
También, al ser un proceso enteramente físico, no genera olores la máquina, por lo que uno puede tenerla en su casa sin que haya este problema que también se da en las plantas tradicionales, que pues tienen un aroma muy característico, ¿no? Ujú, Entonces, el tamaño realmente se ajusta a las necesidades del proyecto y de que la empresa o la persona de forma individual tenga disponible para poderlo ahí construir, ¿no? ujú. Es decir, que las casas individualmente pueden tener sus máquinas de tratamiento o puede tenerlo un fraccionamiento completo. Es correcto. ¿Sí es Entonces, correcto? sí, Ujú, que una persona de forma individual puede tener su propia planta para que, pues bueno, dependiendo de sus particularidades, si son nada más las aguas del baño, pues las puede tratar sin problema. De igual manera, si tiene a lo mejor un pequeño negocio, por decir algo, de telas, la máquina incluso se puede ajustar para que trate también esa agua, hablando de un taller obviamente muy pequeño que uno tenga en su hogar. Y de misma manera, si se quiere utilizar para tratar, por ejemplo, el agua de un fraccionamiento completo, inclusive hasta de un municipio o del estado completo, se puede generar, ¿no? O sea, la máquina realmente no está limitada ni por el tipo de agua, ni, ¿cómo se llama?, tampoco por el tamaño o el espacio disponible. Que esa es una de estas bondades que, pues, de esta tecnología que aquí Water Partner está tratando de promover para pues la gente tenga más posibilidad de incluso en casa tratar su propia agua del día a día, ¿no? Poner su granito de arena para el planeta de una forma más específica. ujú, eso es. Y, por ejemplo, ¿a qué nivel qué grado de purificación tiene el agua? Puede alcanzar, por ejemplo, si se trata de agua industrial que ha tenido, eh, no sé, digamos, que llevan plomo, que llevan cromo, que llevan metales muy pesados y que ya nos dimos cuenta que están causando deformidades o malformaciones genéticas. Algunas mujeres que viven cerca del río Lerma ya están presentando estos problemas, diabetes y muchas otras enfermedades causadas por esto. Por ejemplo, tenemos el caso de una mamá con su hija que iban caminando en San Mateo, Atenco, que está muy pegado al río Lerma. Iban caminando, ¿verdad?, en un paseíto que dieron las dos y estaban cerca de un canal. Entonces tenían que cruzar el canal y cuando lo cruzaron, la niña se cayó al agua. Y esa niña desde entonces tiene problemas muy serios en su organismo, ¿verdad? Eh, Sobre todo en su sistema digestivo, en sus riñones, por el agua que tragó la niña cuando se cayó a ese canal. Entonces, ¿qué tanto se pueden tratar estas aguas que llevan cromo, que llevan plomo, que llevan ya metales muy pesados? Pues miren, a veces va del 96 al 98%, que Ujú, dando un porcentaje exacto, por ejemplo, lo que son las bacterias, virus y estos microorganismos que normalmente son los que causan este tipo de enfermedades tan graves, reducen más del 80% todo lo que sean grasas y aceites presentes en el ujú, agua y bueno, produce agua que va a dar la nomenclatura de la primera a la tercera, incluyendo, ¿cómo se llama? La más reciente, que es la del 2021, por lo que realmente el agua queda para niveles desde consumo humano hasta inclusive a niveles, ¿cómo se llama?, de uso para riego y también para su utilización, incluso hasta para no solo riego de jardines, sino también eh, de cultivos, ¿no? O sea, estamos hablando que realmente varía desde el 80 hasta el 96 al 98%, y de ahí se puede volver a repetir el proceso para todavía aumentar al máximo posible, y obviamente no es posible hacerlo al 100%, o sea, no existe eso realmente, pero sí lo deja en un porcentaje que realmente que, por ejemplo, si se diera ¿cómo se llama? Caso de que alguien se cayera, por ejemplo, en este tipo de agua tratada, pues no sufriría ni de cerca, ¿cómo se llama? Los problemas que desafortunadamente una persona puede sufrir al caer en un tipo de esta agua tan contaminada. ujú. Entonces,
Por ejemplo, toda esta parte de los lodos residuales, que es un tema bastante complejo de tratar, sobre todo porque muchas veces lo que se hace con esos lodos es quemarlos. Entonces, lo poco, lo que ganas con la purificación del agua, lo pierdes contaminando el aire de otras maneras. Entonces, precisamente por el porcentaje de reducción que hace, que digo es más del 80%, ¿cómo se llama? Evita que se generen este tipo, por ejemplo, de lodos. Y evidentemente también lo que son concretamente las grasas aceitosas e hidrocarburos, ¿cómo se llama? Los elimina, los destruye y sobre todo lo que son las bacterias sulforativas, ¿no? Que es muy, muy peligrosa y toda esta parte también que mencionas del cromo y demás, que sobre todo evita la futura precipitación, ¿no? Que eso también aumenta sobre todo el área de contaminación, no solo dejándolo en el río, ¿no? Sino en épocas de calor, elevándolo a otros niveles, a contaminación, eh, 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 ahí se me fue el nombre. Bueno, aquí que el editor corte esta parte, la contaminación, ay, de viento, se me fue el nombre, perdón. Atmosférica. Atmosférica, perdón, la Ujú, contaminación atmosférica, es correcto. eso es. Bueno, y comentabas que no se usan químicos. Entonces, ¿qué tipo de tecnología se usa pues para purificar esa agua o para clarificarla? Ok, en este caso es precisamente donde funciona toda esta parte del proceso físico, que es el golpe de ariete y el cavitador, que Ujú, básicamente, como mencionamos, lo que hace es que rompe las moléculas y las separa. Entonces el agua de forma natural, bueno, sí que la naturaleza en su sabia sabiduría se recompone de forma natural y los sólidos, gracias a la electricidad, se agrupan. Entonces básicamente pensemos que cualquier contaminante que traiga el agua, básicamente lo une en piezas grandes que los filtros detienen. Entonces el agua pasa de forma natural y de esta manera completa el proceso. Entonces nada más estos filtros se cambian y de esa manera el agua queda potable. Estos filtros requieren un proceso para, ¿cómo se llama?, disponer de ellos, el cual dependiendo del tipo de empresa o si es una casa o del giro que se esté utilizando, hay un protocolo para disponer de ellos. Y de esta manera esos filtros se disponga de ellos adecuadamente y de esa manera no tienen ni la empresa ni la que persona que preocuparse de estar tratando químicos, ¿no? Que por ejemplo, incluso cuando uno tiene, por decir algo, una alberca, pues tiene que tratar, por ejemplo, con el cloro y todo esto. Este tipo de equipo es tan amigable que no requiere ni siquiera eso, o sea, no usan ni químicos que necesitarías para una alberca. ujú, Entonces, en ese sentido, esa es una enorme ventaja, que también eso evita generar otro tipo de contaminantes que también, pues bueno, las plantas de tratamiento eh, generan a su vez. Y sobre todo también el no tener químicos te evita sobre todo los olores, que eso es una parte muy importante, que muchas ujú, veces cualquiera que haya pasado cerca de una planta de tratamiento, por ejemplo, aquí en Atizapán, Zaragoza, se tiene la que está arriba en Zona Esmeralda, que pues tiene un aroma muy particular cuando está funcionando. Entonces, ese tipo de cosas pues no se tienen, ¿no? Porque no requiere precisamente ese tipo de químicos o complementos. Y entonces eso lo hace muy accesible, que uno lo puede tener incluso en su estacionamiento, en su garage, en su casa, y no va a tener que estar oliendo, ¿no? Haciéndolo muy accesible realmente para cualquiera. ujú. Y por ejemplo, eh, muchas plantas tratadoras de aguas residuales de los municipios, al carecer del presupuesto necesario para ponerlas a operar, eh, precisamente porque consumen mucha electricidad o porque esos químicos son muy caros también, ¿qué tanto se reduce el uso de la electricidad? ¿Son ahorradoras estas plantas? Las plantas son ahorradoras más que nada en la cuestión de químicos, de espacio y sobre todo de la contaminación inherente que sale alrededor de ellas. Como te comento, las máquinas funcionan principalmente con electricidad. Ajá. Hasta donde tengo entendido, la capacidad eléctrica es la misma, incluso un poco menor que una planta normal. Digo, eso está muy condicionado del volumen de agua que tiene. O sea, por Ujú, ejemplo, en una casa el consumo eléctrico sería, ¿cómo se llama?, no mayor a
¿cómo se llama? El consumo diario que teníamos, o sea, no se te dispararía el consumo eléctrico al cuádruple o quíntuple, no, para nada. Ujú. Entonces Ok. eso lo hace muy accesible. En el caso de municipios, depende mucho de la cantidad y sobre todo el volumen del agua y la velocidad que se quiere que se trate, ¿no? O sea, porque si se Ujú. quiere una planta que trate, no sé, de 1.5 de 1 a 1.5 galones, va a ser muy diferente a la que requiera a lo mejor una que llega a recurrir hasta los 5 litros por segundo. Entonces, en ese Ujú. sentido, sí se tiene un ahorro exacto que se puede decir, es número uno por la parte de los químicos, número dos por la parte también del mantenimiento, porque la máquina requiere un menor mantenimiento, es completamente automática, incluso al punto en el que tú puedes monitorear todo directamente en tu dispositivo electrónico. O sea, se tiene un software que te permite monitorear en tiempo real lo que está pasando, lo cual hace que una sola persona inclusive pueda operar una planta completa. O sea, a ese nivel de automatización llega a tener. Entonces, también te genera un ahorro en el uso y la necesidad de obra de mano capacitada. Y también en tamaño, ¿no? Y en toda esta parte tan importante que es ¿cómo se llama? El disponer de todos los productos que se generan a través de una planta de tratamiento normal, como son los biolodos y como son los químicos. Ujú. Eso es. Y, por ejemplo, ¿qué opciones existen para este tipo de equipos? Claro que no es lo mismo un equipo para desalinizar el agua. O sea, estos desalinizadores son para medicamentos o también se puede tratar el agua de mar. Se me También surgió se esta puede duda. Sí, de hecho, los equipos, como te comenté, pueden tratar realmente cualquier tipo de agua. Estamos Ujú. hablando que pueden desalinizar, pueden tratar aguas negras, pueden tratar aguas aceitosas, pueden tratar aguas con metales pesados. Realmente el tipo de agua o el giro que se le quiera dar, sea residencial, industrial o comercial, no limitan realmente las capacidades de la máquina. Entonces, esa es una enorme ventaja de todo este proceso de, ¿cómo se llama?, de la cavitación. Entonces, Ah. realmente lo que condiciona el uso de la máquina es simplemente el volumen de la cantidad de agua a tratar y Ujú. la velocidad, porque de eso va a depender el consumo eléctrico que va a requerir el equipo. Ujú. Entonces, esto los hace tanto en costo como en funcionamiento, como en rentabilidad, muy accesibles. Ujú. Y, por ejemplo, una empresa grande que contamina mucho, por ejemplo, en lugar de mandar sus aguas residuales a los ríos, si tienen este tipo de máquinas, ¿en qué medida hay financiamiento? ¿Qué opciones les dan a las empresas o al usuario de una casa o de un fraccionamiento? ¿Qué opciones hay para poder adquirir estos equipos o qué planes tienen? Precisamente con el objetivo de hacerlo más accesible realmente para cualquiera, tenemos básicamente tres opciones, ¿no? La primera es la tradicional, que cualquiera empresa o persona, si tiene el presupuesto para hacer la inversión de la compra total de esta máquina, se puede hacer. Y, ¿cómo se llama? La persona que tenga el equipo se le puede enseñar a cómo usarlo o directamente contratar un servicio de mantenimiento regular, ¿no? Se tiene otras opciones que es como, por ejemplo, el water leasing, que básicamente se genera un sistema de pagos para que incluya ya también el mantenimiento del equipo, para que ya sea uno en casa no se preocupe por nada, simplemente se instala el equipo y, ¿cómo se llama? De forma periódica se agendan los mantenimientos y la persona no se tiene que preocupar por otra cosa, para más que utilizar literal, se conecta y se olvida del equipo. Y tenemos la parte, ¿cómo se llama?, de clearance, que es este proceso, cómo funciona, que lo que busca es que según el consumo de agua. Entonces, dependiendo, ¿cómo se llama?, nosotros tenemos una serie de procesos que nos permiten determinar y calibrar cada máquina según la necesidad, incluso particular de incluso hasta de un domicilio en específico, dependiendo de las particularidades de ese lugar, nos permite crearle un plan que le permita pagar por litro tratado, para que de esa manera pague una cantidad realmente mínima y únicamente, que lo hace muy rentable, pague únicamente por lo que está utilizando el equipo. Así de esa manera, ¿cómo se llama? Se vuelven muy accesibles para cualquier empresa, si es una empresa grande,
puede hacer este pago, ¿cómo se llama? Ya sea por clearance, por litro, o directamente un leasing para que pueda acceder a él. Y, por ejemplo, también una persona individual, un particular, también puede acceder a este equipo precisamente por ese sistema, ¿cómo se llama?, de clearance, que incluso el eje puede generar un ahorro en su consumo o en su factura diaria del agua, porque ese sistema te permite precisamente reciclar agua. Entonces, si tu casa, esa agua la usas a lo mejor un consumo considerable para otras cosas como pueden ser un jardín, o a lo mejor que, bueno, en teoría ya no lo deberían de hacer, que es el lavado del coche, ¿no? Que esto ya no, en teoría no se debe de hacer, pero se puede utilizar el agua potable para, en un caso de emergencia, usarla esa, o para la limpieza incluso del hogar, ¿no? Porque esta agua se puede utilizar incluso para limpiar, ¿cómo se llama el hogar? Y se puede aprovechar. Y de esa manera, pues se genera un ahorro, porque estás reciclando agua, no necesitas gastar agua potable, ¿cómo se llama? Que se puede usar para otras cosas o inclusive se puede aprovechar de forma más eficaz, ¿no? Y esto pues se puede escalar a un fraccionamiento, a un municipio completo o incluso hasta un estado, ¿no? O sea, el límite realmente lo pone el cliente, ¿no? Entonces precisamente esta tecnología se hace muy accesible para ahora sí que el presupuesto y la capacidad que tenga la persona o empresa o gobierno que quiera utilizar. Y, por ejemplo, la empresa se compromete a dejar instalado el equipo y a dar capacitación a las personas que lo van a operar. Es correcto, obviamente se hace un estudio de las necesidades de la empresa, en base a eso se ajusta la máquina y se le crea un plan, ¿cómo se llama? Ya sé que una persona, por ejemplo, si nada más quiere la pura máquina, se le capacita para que ellos mismos le puedan dar mantenimiento, o se pueda contratar un servicio para lo único que ellos hagan es, ¿sabes qué? Yo nomás quiero la máquina y no quiero saber nada más de ella, ¿no? Nomás quiero que funcione bien y quiero preocuparme nada más por el agua, ver qué útiles, qué aplicaciones va a tener, no quiero ocuparme de nada más. Entonces también se puede hacer así. Habrá otros que ya no, sabes que yo sí quiero tener control del equipo, quiero saber bien los detalles de cualquier avería, yo lo quiero ser capaz de hacer, se les puede dar la capacitación. Ahora sí que es ahora sí al gusto del cliente, se le hace un plan a la medida. Entonces esto Ujú, lo hace realmente tan accesible y el cliente se puede meter hasta a fondo, hasta donde quiera. O sea, las máquinas son totalmente personalizadas porque todas son fabricadas bajo pedido. ujú. Y recuerdo que comentaste que se utilizan filtros. Supongo que también dan mantenimiento a las máquinas y tienen que cambiarse estos filtros. Es correcto. La vida útil de estos filtros es muy larga, precisamente porque lo que se busca es generar el menor impacto. Entonces, estos filtros, la vida media es mayor, ¿cómo se llama? La que tienen otro tipo de sistemas de filtrado. Y, ¿cómo se llama? De igual manera, si la empresa o la persona quiere disponer de ellos, se les enseña cómo pueden disponer correctamente de estos filtros según la zona en la que vivan, en el estado, condado o entidad federativa en la que ellos vivan, se les puede capacitar de acuerdo a las reglas de esa entidad. O de igual manera, dentro del mantenimiento se puede también adquirir la disposición de los filtros para que nada más las personas o la persona a cargo simplemente saque el material y la empresa lo retira y dispone de este material de forma adecuada, ¿no? Que estos filtros pueden tener otro tipo, incluso hasta de vida útil para otro tipo de cosas. Pues qué interesante. Entonces, si yo comprara o rentara un equipo de estos para mi hogar, sí me tendrían que dar algún mantenimiento o tendrían que abastecerme de los filtros Se puede, ¿cómo se llama? Precisamente, ahora sí que digo a través del cliente, se le puede decir, obviamente estos filtros no se pueden ir y comprar a la tienda de la esquina, aunque también desde luego. depende del tipo de máquina, porque si hay algunas máquinas, si son muy pequeñas, que sí se les puede cambiar manualmente, una persona normal puede adquirir ciertos filtros Ujú, en ciertas tiendas que son relativamente accesibles para el público. ujú. Entonces, puede haber esas dos opciones, ¿no? Que directamente se les hurta, ¿cómo se llama? O sea, se les deja literal en la puerta de donde está la máquina el filtro, o directamente, como te comento, se pueden olvidar directamente de eso y la empresa se encarga de ir, cambiar filtros y no tienen que preocuparse de nada. La máquina está todo el tiempo monitoreada, que el software con el que se cuenta te permite
que la persona pueda revisar directamente en su celular cómo está funcionando su máquina. Ese software se puede personalizar para que, por ejemplo, si uno la quiere para el hogar, pues a lo mejor lo único que interesa es ver los valores más básicos del agua y nomás quiere saber si esa agua está bien tratada y si está funcionando bien o necesita mantenimiento o se va para el equipo, ¿no? O sea, básicamente un sistema similar a un semáforo, por poner un ejemplo. Si está verde, si está amarillo o si está rojo y requiere precaución, ¿no? Y en caso de una empresa se pueden monitorear cosas como el pH, la oxigenación del agua, etcétera, ¿no? Puede ser mucho más complejo. Ahora sí que el cliente es según lo que requiera, es los paneles incluso que se personaliza la máquina. Así es. Recientemente me enteré de que ya se va a prohibir el perforar más pozos. No sé si nada más en México o si va a ser a nivel mundial, no sé, pero yo creo que en la legislación aquí en México ya se va a determinar eso. Ya no va a haber manera de abrir pozos nuevos. Es decir, que ya la mayoría del agua que vamos a tener va a tener que ser agua tratada. Si yo quisiera que el agua que tengo llegara al nivel de que sea potable, que yo me la pueda beber o que pueda cocinar con ella, ¿es posible con estas máquinas? Requerirían a lo mejor algunos ciertos retoques, Ajá. porque obviamente el agua tratada, por más filtrada que esté, no puede ser inmediatamente utilizada para el consumo humano, porque tiene que pasar por un proceso, ¿cómo se llama?, de adaptabilidad. No Ujú. estoy muy seguro si ese es el término correcto, pero bueno, ahorita nada más como para resumirlo brevemente, está pasar por este proceso como de potabilización extra que requiere un retoque de la naturaleza, porque no hay ningún filtro que haya hecho el ser humano que sea más efectivo que la naturaleza. Ujú. Entonces, sí requeriría a lo mejor este pequeño proceso, el cual se puede sin problemas complementar, dependiendo del uso que tenga la máquina, para eventualmente llegar a su eventual potabilización. Obviamente, depende mucho, insisto una vez más, del tipo de agua que se esté tratando, ¿no? O sea, Ujú. porque no es lo mismo un agua que a lo mejor uno puede tratar en su casa, ¿cómo se llama? El agua que uno puede tratar, por decir algo, en una empresa, no sé, de metales o de incluso mezclilla de ropa, ¿no? Entonces, Este, sí hay un cierto límite, ¿no? Que tiene. sí, la industria textil es una de las más contaminantes que hay por toda la colorización que utilizan en sus procesos. Y sobre todo la mezclilla que deja el agua azul completamente. Y precisamente estuvimos promoviendo la NOM 001 del 2021 y que es la que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Ahora, la más exigente es la NOM 127, ¿verdad? Que es la que dice aquí salud ambiental, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Yo sé que algunas familias aquí en esta zona de Toluca, del Estado de México, pues ya están teniendo en su casa sistemas de recolección de lluvia y que de alguna manera pues no la usan ya para beber, la verdad, la usan para regar sus jardines, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimos lugares en donde no es posible eh, recolectar el agua de lluvia porque tienen escasas lluvias durante el año, como en ciertos estados del norte del país. Y también acá, ¿verdad? También a veces no hay agua. O sea, en época de lluvias puedes hacerlo, puedes recolectar el agua, pero ¿qué hay en el tiempo de secas que son casi 6 meses? Entonces, sí siento yo que es necesario llegar a esos niveles de la NOM 127 para que ya sea para que se potabilice, ¿no? Que ya sea confiable para beberla y cocinar con ella. Pero sí, este asunto de que ya no se van a permitir más pozos, que se exploren más pozos ni que se abran, sino que van a dejarla un tiempo que los acuíferos se recarguen, ¿verdad? Entonces, pues la tendencia va a ser usar aguas residuales para casi todo. Y esta a mí se me hace una opción magnífica, ¿verdad? Cada vez somos más responsables de nuestra huella de carbono en este planeta y somos más responsables de las aguas negras que producimos desde el hogar. Eh,
y siento que todos tenemos que estar bien conscientes, empresas, agricultores y usuarios directos del agua en los hogares, ¿no? Entonces, yo siento que esta es una muy buena opción, dada la problemática que se presenta en la República Mexicana, de que innumerables plantas están sin funcionar por falta de presupuesto, ¿no? Se dice que quien tendría que absorber este presupuesto sería el Estado o la Federación, pero los municipios pues tienen presupuestos mínimos y no pueden financiar o bueno, no pueden pagar esta potabilización del agua o este tratamiento de las aguas residuales. Te voy a mencionar un caso, por ejemplo, FEMSA es una empresa que trata sus aguas residuales y sin embargo, pues en un foro que organicé hace varios años, en el 2018, invité a una persona de FEMSA que nos explicó con lujo de detalle cómo trabaja su planta potabilizadora, o más bien tratadora de aguas residuales. Y pues a ellos les molestaba mucho, ¿verdad? Que esa agua pues no era tratada. Perdón, su agua tratada era arrojada al río nuevamente y el río pues lleno de contaminantes de otras empresas que no se han hecho responsables de sus aguas. Y así como van, las tiran al río y bañando de enfermedades en todo su cauce, que abarca más de 4 estados, me parece. Entonces, siento que, pues bueno, esta es una solución excelente en ese proceso, pero eh, sí, muchas empresas no han sido responsables y yo creo que es el mayor problema. Por eso el río Lerma está declarado biológicamente muerto, porque la mayoría no ha sido responsable de eso, pero ya no vivimos tiempos de ser irresponsables, ¿no? Y tenemos que vivir esa realidad de las sequías, tenemos que vivir esa realidad de que tenemos que hacer todo lo posible por aprovechar esa agua que ya usamos y darle otros usos, ¿no? De tal forma que eso daría la oportunidad a otras personas, a otras colonias, a otras zonas rurales, urbanas, que no tienen acceso al agua a las personas. Te digo, yo creo que lo ideal es de que la agricultura utilice aguas tratadas, ¿verdad? Porque el 70% que utiliza la agricultura es demasiado el agua, es demasiada el agua y está privando a muchas personas de agua potable, ¿no? De agua de primera mano, de agua natural. Entonces yo siento que la industria agrícola sí tendría los municipios tendrían que controlar, mandarles solamente aguas tratadas, pero de buena calidad, desde luego, porque tampoco nos vamos a arriesgar que la agricultura tenga aguas contaminadas, ¿verdad? De tal manera que hasta nos van a causar más enfermedades de las que ya causan, con todos los glifosatos que utilizan. Este, nosotros en casa, por ejemplo, todos los productos de limpieza, la mayoría tienen fosfatos. Y así es como se van las aguas de las casas, ¿verdad? Además de las aguas negras por heces y por orinas, además estos fosfatos con los que estamos contaminando todo el tiempo el agua que usamos, ¿no? Pero sí, yo creo que sería de gran utilidad que la agricultura ya no usara agua natural, agua potable natural, sino que usara aguas tratadas. Igual la industria, ¿no? Que sus aguas también sean residuales, que se vuelvan a reciclar y a reciclar y a reciclar, de tal manera que no tengan la necesidad de arrojarla a los ríos. Y entonces siento que estamos en un momento muy especial, un momento en que la conciencia ambiental nos está eh, pues motivando, ¿verdad? A buscar alternativas y hacerlo lo mejor posible, cambiar nuestras estrategias, donde hay fugas de agua, pues repararlas, donde no hay plantas de tratamiento, bueno, usar estas opciones, ¿no? Saber que tenemos estas opciones que van a reducir el gasto y que lo van a hacer mucho más práctico, ¿no? Que lo van a hacer mucho más fácil en todos los sentidos. Pero sí es una preocupación constante, ¿verdad? El agua, porque pues es vital para la vida. Diego, perdón, Darío, siento que sí es este producto, bueno, pues puede ser respuesta para muchas necesidades,
tanto de la industria, de las familias, como de la agricultura. Si lográramos este balance del uso del agua, pues sería genial, ¿no? Sería una gran solución para la escasez y para las sequías que ya se están viviendo en todo el planeta, pero sobre todo en México, que son sequías ya muy extremas, y que pues tenemos que solucionarlo de alguna forma mientras crecen esos bosques que se destruyeron, ¿no? Hay mucha masa forestal perdida por esos incendios y se tiene que recuperar de una manera urgente, ¿no? Entonces, mientras no tengamos nuevos bosques, mientras no tengamos nuevas formas de traer lluvias, pues tendríamos que, cada vez sería más importante usar este tipo de tecnologías que nos sirven para mitigar pues tanto errores humanos como el cambio climático que estamos sufriendo. Darío, no sé si quieras agregar algo más a esta información que nos estás brindando. Pues bueno, nada más bueno, respecto a siendo un poquito más específico de lo que decías precisamente esta parte, ¿cómo se llama? De una cultura sobre todo del uso del agua, ¿no? Que Sí, realmente creo que es algo que todos tenemos que cooperar. Nosotros, en este caso, como Water Partner, pues estamos ofreciendo esta alternativa de tecnologías que básicamente están hechas para conectarse de forma sencilla a lugares que tienen a lo mejor problemáticas de espacio, problemáticas ¿cómo se llama? Bueno, de varias cosas que puede ser como el uso, mano de obra, etcétera, tratar de minimizarlas, ¿no? Finalmente también esta cultura lo que hacemos es saber que esta agua cumple todo, que cuando es tratada cumple todas las normas, que a veces es un poco el miedo que se tiene al desconocimiento de no es que esa agua tratada, ¿cómo va a ser consumible? Sí se puede, esa agua sí puede ser consumida. Entonces es más que nada también esta cultura, ¿cómo se llama? Que se debe también generar en todo el país, de que son aguas que son seguras, son aguas que pueden ayudar a solucionar una problemática y sobre todo que permiten acceder a gente que tiene precisamente una enorme falta y necesidad de este vital líquido, tengan una alternativa a poder acceder a él que es segura, que le permite, ¿cómo se llama? Resolver estas necesidades, que pues el agua es esencial para la vida y también que sobre todo también económicamente es rentable y cómo se llama pues pueda cada quien poner su granito de arena, ¿no? Que no se quede nada más en yo quiero intentar, yo quiero decir, sino que hay herramientas que te permitan ejercerlo con acciones, precisamente ese granito de arena para ayudar precisamente a cuidar tu país, ¿no? Que es muy importante, que México es un país muy bendecido con muchos recursos naturales, pero eso no significa que sean ilimitados y que sobre todo los tengamos que despilfarrar, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con ellos, especialmente con el agua porque ya estamos viendo situaciones como las que ocurrieron en Monterrey, que nos están dando focos rojos de, "Hey, cuidado, tienes que empezar a cuidar porque si no lo cuidas, las consecuencias se van a empezar a vivir no en noticias, no en lugares lejanos, sino en tu propia casa, con tus propios vecinos. Entonces es prudente empezar a tomar medidas para precisamente no lleguemos a, como se dice coloquialmente, a tener que tapar el pozo cuando ya se ahogó el niño, ¿no? Sino que sea una cultura de prevención y de cuidado del agua. claro, y evitar Entonces, esos problemas socioambientales que cada día se van a agravar conforme el cambio climático avanza. correcto, Sí, hay que evitar esos problemas socioambientales que son gravísimos. Eh, de acuerdo a los científicos, ¿verdad? Pues todas las consecuencias del cambio climático, pues las estamos viviendo este año con más intensidad, con más evidencia, ¿no? Muchos años se negó la realidad climática por parte de la industria fósil. Y la verdad es que eso atrasó nuestra capacidad para enfrentar y para actuar y buscar las soluciones necesarias para evitar ese cambio climático que nos está afectando a todos. Pero sí, ya es innegable el cambio climático, ya es innegable que cada vez hay menos lluvias, que las sequías van a ser más largas, más severas. Entonces, todas estas medidas pues nos tienen que ayudar a evitar esos problemas socioambientales, ¿no? Y sobre todo que sea una repartición más justa del agua, que su aprovechamiento llegue a todos, ¿no? A todos los seres humanos.
y no que vivamos estas grandes injusticias provocadas pues por problemas económicos y por descuido también. Yo creo que ha habido un gran descuido de las autoridades en cuanto a las medidas que toman frente a los cambios climáticos, pero sobre todo a un uso eficaz del agua. Si se hubieran tomado las medidas a su tiempo, ¿verdad? No estaríamos viviendo pues ya esta problemática hidrológica, ¿no? Y que va a seguir agravándose, pero bueno, estas soluciones nos pueden dar alivio. Si son soluciones auténticas, entonces tenemos que optar por ellas si queremos pues seguir teniendo agua, ¿verdad? Va a ser la única solución mientras los acuíferos se recargan, mientras que les damos la oportunidad de recargarse y volver a tener el agua como la necesitamos, pero ya con una legislación mucho más eficaz y con una conciencia mucho más desarrollada y más enfocada a las soluciones que tenemos que darle a estos problemas. Darío, bueno, pues no sé si quieras todavía agregar algo más. Pues bueno, nada más pedirle a tu auditorio que, ¿cómo se llama? Si tienen cualquier duda acerca de este sistema, con mucho gusto podemos agendar ¿cómo se llama? Una prueba. Contamos con máquinas de prueba para que las personas vean el funcionamiento, la empresa o aquel que quiera hacer una inversión en este tipo de equipos pueda ver cómo funcionan. También se quede tranquilo que muchas veces el sistema de cavitación, como es una tecnología nueva, a veces la gente le tiene un poquito de miedo. Es para que vean que es un sistema completamente seguro, muy accesible. Entonces, quedamos a sus órdenes en caso de que requieran hacer una prueba. Contamos con los equipos para hacerlo. Y bueno, no sé si, bueno, dentro de la descripción del podcast pudieran agregar pues, nada más los datos de contacto, ¿no? O no sé si quieras que los mencione. Sí, claro que sí, adelante. Pueden básicamente solicitar cualquier tipo de información al teléfono 5256 3694 4671 y de igual manera también quedamos a sus órdenes al correo waterpartner.digital@gmail.com. Entonces, cualquiera de estos dos métodos nos pueden fácilmente contactar para hacer ¿cómo se llama? Agendar alguna prueba y de igual manera también si requieren más información se las podemos compartir. Y pues nada, sobre todo para que conozcan más de esta tecnología y pues bueno, empecemos a hacer precisamente ese cambio que tanto requerimos para empezar a cuidar el agua antes de que precisamente nos haga más falta, ¿no? Porque hoy en día ya en algunos lugares nos hace falta, precisamente este tipo de soluciones lo que buscan es evitar que esa necesidad aumente todavía más, ¿no? Y empezar a revertirla de algunas maneras. Claro, te voy a pedir un favor. ¿Nos puedes repetir el número más despacito? Claro que sí, es el 52 56 Sí, 36 94 sí. 46 71. Pueden enviarnos un mensajito, un WhatsApp, y Ajá. con mucho gusto podemos a partir de ahí iniciar comunicación. Un agente se les asigna y a partir de ahí se les da seguimiento a todas las dudas que haya respecto a Mm. los equipos, que van desde si se quiere agendar una visita, costos también, y inclusive se pueden empezar a hacer estudios si así lo requieren para iniciar a la brevedad pues toda la evaluación de qué solución es la más adecuada para tratar el agua que requieran, ¿no? Sin importar si son una persona particular, una empresa o un gobierno. Realmente los equipos se adaptan a lo que se requiera, ¿no? Realmente el límite lo pone, ahora sí que el individuo según el tipo de necesidad que tenga. ¿Y tienen algún correo electrónico para contactarlos? Sí, es voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Sí, claro. Es el correo waterpartner.digital@gmail.com. Punto digital arroba gmail.com. gmail.com.
Tenemos también nuestra página web, nada más que ahorita está en mantenimiento, pero nuestro correo regular es cotizaciones@waterpartner.com.mx, pero ese correo ahorita de momento está en mantenimiento. Entonces ahorita con el de waterpartner.digital quedamos a sus órdenes. Ujú. Bueno, también si alguien del auditorio de nuestro programa por el cuidado de la creación en plataforma radio digital está interesado en mayores informes, pues también nos pueden poner ahí en comentarios, ¿verdad? Quienes están interesados y también se puede contactar, los podemos contactar con la empresa, a todos los que estén interesados. Pues Darío, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Y los felicito porque esta es una opción que realmente se necesita en nuestro país, que necesitamos todos los ciudadanos porque sabemos la importancia del agua y estas opciones pues nos dan un poco de luz, ¿no? Al final del túnel de que podemos encontrar soluciones y sobre todo cómo ahorrar agua, cómo tratarla y cómo poderle dar un uso que normalmente, bueno, pues nunca lo hemos apreciado, pero regar nuestros jardines, trapear nuestra casa, limpiar los baños, en una empresa, dejar de contaminar un río, ¿sabes la importancia que eso tiene? O sea, los felicito de verdad porque esta tecnología pues es una luz en nuestro camino, ¿verdad? En este luchar contra el cambio climático y sobre todo poder mitigar los problemas del agua que estamos enfrentando. Eh, Te agradecemos muchísimo y no sé si aceptarías otra invitación para que nos pudieran hacer una demostración de cómo se instalan los equipos o la diferencia que hay entre un equipo y otro para diferentes tratamientos y tamaños. Y costos también, ¿verdad? Sería interesante que las personas se enteraran sobre los precios y las opciones que pueden brindarnos. Correcto, claro que sí, con muchísimo gusto. Espero contar ya en este segundo programa, ¿cómo se llama? Con el director que es Omar Montaño, donde nos podrá dar un poquito más de detalles y sobre todo también estas dudas que planteas de costos y demás, que pues bueno, es finalmente una parte muy importante. Nos puede hablar un poquito más de todo este tipo de detalles y encantados, ¿cómo se llama? Que nos inviten a este tipo de foros, ¿no? Porque precisamente creo que es una manera muy accesible para que la gente conozca este tipo de tecnologías y sobre todo las aproveche, ¿no? Que si ya en países europeos se están utilizando, pues también nos aprovechemos aquí nosotros, ¿no? Claro, sí, Europa es todo un ejemplo de cómo han enfrentado estos problemas de agua y estos problemas del cambio climático. Es impresionante. Y pues en ellos tenemos un gran ejemplo. Yo sé que la mayoría de las casas en Alemania, por ejemplo, pues tienen sus plantas tratadoras de aguas residuales y qué bueno, ¿verdad? Que el agua que se va a los drenajes ya está más limpia y ya podría los ríos que tenemos pues podrían recuperarse acá si usáramos las mismas tecnologías, ¿no? Tener acceso a esas tecnologías es vital a mi manera de ver. Y sí, entonces quedamos pendientes a ver si el próximo programa podemos tenerlos como invitados. Sería genial tenerlos aquí y ya empaparnos un poquito más de cómo podemos usar esta nueva tecnología y sobre todo los costos y las opciones que nos ofrecen, ¿verdad? Ya sea renta, Perfecto. ya sea compra o, eh, El costo por leasing, o renta del equipo, se puede rentar también. Yo creo que aquí va a digamos. haber muchas empresas que se dedican al leasing que van a estar muy interesadas en estas opciones. Estoy segura de ello. Perfecto. Pues muchas gracias una vez más y pues estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias y también gracias al auditorio de Plataforma Radio Digital que nos acompaña en las transmisiones de nuestro programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si. Gracias al staff de Plataforma que hace posible este espacio. Les damos las gracias y los invitamos a nuestra próxima edición. Buenas noches.